plasmando en sus corazones. El día de hoy, ¿cierto? Tengo el privilegio y la bendición de poder compartir con ustedes un tema que me llevó mucho tiempo prepararlo, y la lectura de unos muy buenos libros que tengo, que si lo quieren tener y aumentar un poco más en el tema, pueden pedirme. Es el tema de la ideología de género. Está muy de moda. Hoy día, ¿cierto? Escuchamos a diario en las redes, escuchamos a diario en las redes sociales, en televisión, en todo tipo de prensa, lo que es la ideología de género. ¿Pero qué es la ideología de género? ¿Quién tiene una noción, un concepto de lo que es la ideología de género? ¿Alguien me puede decir? Yo lo reemplazo a usted. Yo doy el tema, porque yo sé de ideología de género. Dorcas, ¿qué visión tienes tú de lo que es la ideología de género? Por ejemplo, de acuerdo a mi criterio, las personas hoy día que no tienen su sexualidad clara. Su sexualidad definida. ¿Ya? ¿Sí? Es parte de eso, pero es mucho más. La ideología de género refiere a que existe un papá, existe una mamá, existe no sé qué, podría existir un papá y un papá, una mamá, eso. ¿Ya? Es una filosofía o una idea que se está tratando de plasmar en donde tratan de decirle a las personas que el sexo por el cual se nació no es el que define tu vida, sino que tú puedes ir a través de lo que tú sientas más adelante, ir cambiando a cualquiera de los sexos que hay. Y claro, es una elección, la sexualidad, y no es determinada por el nacimiento. Ustedes, la chica de la Chile, se puede ir, pues yo soy de Colo-Colo. No, dígame usted, ¿qué cree usted que es la ideología de género? ¿Qué le han enseñado en el colegio? ¿Cuál es su concepción? Si la ha escuchado en algún lugar, lo que es este tema que vamos a ver ahora. ¿Cachai? ¿Usted es de Colo-Colo o la Chile? ¿O es cristiana? ¿Algún concepto? ¿No? ¿Suena algo? Bueno, ¿me puedo dar cuenta? ¿Usted sabe algo de este tema? No, no se sabe cuál es como una idea de género, pero ya después, cuando ya tengo una idea, qué es lo que quiero ser, si soy hombre, soy mujer. Bueno, ¿qué entendemos por ideología? La ideología, ¿cierto?, es un conjunto de ideas que no tienen un asevero científico. Primera cosa, una ideología es simplemente un conjunto de pensamientos, de ideas, que hablan de un tema en particular o pretenden, ¿cierto?, imponer un tema en particular. La ideología de género es eso, es una idea o un conjunto de ideas relacionados con la sexualidad del hombre. ¿Ya? Pero esto tiene su origen. Como tal, ideología tiene su origen. Y este origen nace antes de Cristo, porque antes de Cristo existieron homosexuales, existieron lesbianas. Pregunto, ¿saben todo lo que es ser homosexual y ser lesbiana? ¿Sí? ¿Han escuchado? Me imagino que sí. No tengo para qué preguntar si conocen el término. ¿Sí? Homosexual es hombre con hombre, lesbiana mujer con mujer. Eso está claro. Entonces, este tema del lesbianismo y el sexualismo es antes de Cristo. Después de Cristo también se da mucho más fuerte. El apóstol San Pablo habla de esto en sus cartas. Pero no es preponderante en la sociedad, sino hasta el siglo XX, año 23, 1923. Pero antes del año 1923 ocurre en el mundo lo que se llamaba las ideas comunistas y socialistas, ¿cierto?
No estoy hablando de política. Estoy sentando las bases para hablar de esta famosa ideología. ¿Qué es lo que pasa con esta ideología comunista y marxista? Que nace en el año 1800 y algo con Carlos Marx, ¿cierto? Carlos Marx es un filósofo, ¿ya?, alemán, que él se levantó un día y dijo: voy a ser el filósofo. Un filósofo es alguien que piensa, que trata de cambiar el mundo con sus ideas, y vemos en la historia filósofos importantes como Sócrates y Platón, con aquella frase Platón que dice: soy lo que soy, ¿cierto? Entre otras frases que tenemos de innumerables filósofos que existen en la historia. Hay un filósofo que inspiró mucho a este alemán llamado Hitler. No se llama Hitler, sino que se llama Hitler, ¿cierto? Él leyó mucho a Nietzsche. Friedrich Nietzsche es un filósofo alemán que él postuló de que Dios había muerto. ¿Han escuchado esa frase, que Dios ha muerto? Bueno, esa frase Dios ha muerto se deriva de este filósofo alemán, Friedrich Nietzsche, ¿ya? Él postuló, Dios ha muerto. No es que Dios haya muerto. Lo que pasa es que Friedrich Nietzsche dice que las ideas o los valores cristianos o judeocristianos ya no se... por mí. Las ideas o los valores judeocristianos, los valores que nosotros profesamos, los que deben guiar la vida de todo creyente en Cristo, dijo, murieron. Ya el hombre, para ser éticamente, para que se pueda integrar a la sociedad, necesita desecharse de todos esos valores que vienen de Dios, que vienen de la palabra, que vienen, ¿cierto?, de mi compromiso con Cristo, y yo debo ser un hombre libre, desprenderme de esos valores y crear mis propios valores. Entonces Friedrich Nietzsche terminó esquizofrénico y violando a cuanta niña se le ocurriera en la vida, y terminó siendo homosexual. La verdad que él cuenta la historia, cuando estudié este tema, él se fue al bosque a tratar de buscar el hombre libre y no lo encontró, y pasó todo lo que pasó. ¿Cuál es la idea? Estos grandes filósofos que han existido en la historia han cambiado el mundo, lamentablemente muchos de ellos para mal. Uno de los grandes filósofos del primer siglo fue el apóstol San Pablo. Él influyó en una sociedad que estaba sediento de conocer a Cristo. Pablo fue un gran hombre usado por Dios, y con todas sus ideas, sus pensamientos que están plasmados en sus cartas, sobre todo en el Nuevo Testamento, cambió el mundo. ¿Se entendiendo hasta aquí? ¿Sí? Entonces, lo primero que todo debemos tener claro que es una ideología, que es una filosofía. Entonces, este personaje llamado Carlos Marx, ¿cierto?, abraza a Händel, que es otro filósofo, ¿ya?, y entre los dos crean el Manifiesto Comunista. Y el Manifiesto Comunista dice que el hombre, para poder estar en sociedad, o para ser un hombre ético, un hombre bueno, éticamente bueno, recuerden que la ética es un conjunto de normas que me permiten a mí como hombre ser parte de una sociedad. Eso es la ética. Está la ética cristiana, es decir, que los valores cristianos debo yo meterlo en mi cabecita, tener una mente bíblica y ser una persona buena en la sociedad. Está la ética económica, está la ética de los profesores, está la ética de los funcionarios públicos. Cada grupo en la sociedad tiene su propia ética. ¿Ok? Entonces dice Carlos Marx y Händel que el hombre necesita liberarse de la opresión del Estado. En ese entonces era el proletariado. Necesitaba liberarse, y por eso que él llama a la rebelión. Y llama a que el pueblo, ¿cierto?, se tome el poder con las armas y cree un Estado paralelo, o un Estado que pise al jefe del Estado, ¿ya?, y cree sus propios valores. Pero el Manifiesto Comunista, esta es la base, dice que yo debo entregarle todo al Estado, yo debo entregarle todos mis bienes al Estado, y una vez que le entregué todos mis bienes al Estado, viene el Estado y los administra. Este Estado pequeño lo administra. ¿Ok? Si yo logro, entre muchas otras cosas que dice el Manifiesto Comunista, logro entregarle todo al Estado, por lo tanto, ¿cierto?, soy un hombre libre y yo le puedo trabajar al Estado.
Estas filosofías comunistas, marxistas, ¿cierto? Lamentablemente, sobre todo en el siglo XX, crearon los caos y los genocidios más grandes que existen en la historia. Más de 120 millones de personas fueron exterminadas por esta ideología marxista socialista. ¿Ya? Mao Zedong en China mató a más de 60 millones de chinos. Un atropello aberrante a los derechos humanos en China y en muchos países, en Rusia sobre todo. En Latinoamérica vemos, partiendo desde Cuba, Venezuela, Bolivia hoy día, ¿ya? Nicaragua, que está sufriendo las peores atrocidades de la destrucción de los derechos. Entonces vemos como la ideología, estos hombres iluminados, entre comillas, cuando crean ideologías, lo que tratan es meterle en la sociedad. Indudablemente que el cabecilla de todo esto es el enemigo de las almas, el enemigo de Dios, que es Satanás. Él usa a estos hombres para destruir los valores cristianos en la sociedad. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? ¿Algo que no estén de acuerdo conmigo? Entonces, como las ideas de Carlos Marx, ¿cierto?, de destruir al proletariado no funcionaron, entonces dijeron los comunistas y socialistas, ¿qué vamos a hacer para poder tomarnos la fuerza? El año 23 se creó lo que se llama el marxismo cultural. Y ahí nace una nueva ideología. El marxismo, Carlos Marx, cultural. Lo que se llama la famosa revolución sexual. ¿Me siguen? ¿Se dan cuenta cómo esto va, este escenario que se va creando en la historia, tiene que ver con este personaje llamado Carlos Marx? Indudablemente que es usado por Satanás, ¿cierto? No, él no es Satanás. Bueno, entonces, este marxismo cultural lo que hace es crear la revolución sexual. Y pasa el tiempo, y nosotros vemos en Estados Unidos, en los años 60, 70, los famosos hippies. ¿Se acuerdan de los hippies? Los que son más antiguos nos acordamos de lo que son los hippies. ¿Cierto? Esta vida loca, ¿cierto? Esta vida light, ¿ya? Pero ojo, el tema de la ideología de género empieza como a tomar fuerza recién en Europa en los años 80-90, particularmente en España. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? La ideología de género me dice a mí, como hombre de una sociedad, de que mi sexo, que soy hombre y macho, ¿ya? No tiene relación con mi sexo biológico. Que aunque yo nací hombre con pene y la mujer vagina, eso no determina mi sexualidad. Ni mi psicología determina mi sexualidad. Lo que determina mi sexualidad, conforme a lo que me dice a mí la ideología de género, es la cultura donde yo estoy. Por eso es que yo puedo crecer como niño, ¿ya? De hecho, él puede crecer como niño, pero el Estado tiene la obligación de decirle a ese niño que su sexo ya no es su sexo, sino que es su género, identidad de género, y que él puede construir su sexualidad, aunque es hombre, biológicamente es XXY, hombre, no tiene que ver con los cromosomas, sino que tiene que ver con la construcción cultural que sucede alrededor de él. Vamos atando cabos. La ideología de género la abrazó la ONU, la Organización Mundial de la Salud. Todos estos organismos internacionales abrazaron esta ideología y lo que se llama la agenda valórica. ¿Han escuchado ustedes hablar de eso, de la agenda valórica? En Chile se instauró, y lo trajo nuestra querida presidenta o expresidenta Bachelet. Ella le hizo
tremendo favor a nuestra juventud de hoy en día. Porque en Chile ya se firmaron tratados internacionales con la ONU para que se instaure en nuestro país la ideología de género. Porque indudablemente nuestra expresidenta es atea, es socialista. El socialismo no cree en Dios, el comunismo no cree en Dios. Ojo con eso. Por eso es que esta construcción desde Carlos Marx y Engels no creen en Dios, por lo tanto construyeron esta ideología para destruir indudablemente los principios y valores. Entonces, hay 4 cosas que usa esta agenda valórica que está inserta en todos los países del mundo, pero especialmente se ha introducido fuerte en España. En España hoy día se ha legalizado, para que ustedes sepan, todo esto con el tema de la ideología de género, se ha legalizado que una niñita de 12 años necesita pedirle permiso a la mamá para ir a un paseo del curso, ¿cierto? Y de hecho los que estudian aquí, cuando ellos van al parque o el colegio tiene una salida pedagógica, el niño tiene que llevar la autorización firmada por los apoderados, ¿cierto? Y yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Pero miren, fíjense que para salir del liceo o del colegio a un lugar a cargo de un adulto necesita la autorización de la mamá. Pero esa niñita en España tiene esa obligación, la familia, el papá tiene esa obligación. Pero si la niñita se quiere tener sexo con un hombre de 50, 40 años, no tiene que pedirle permiso a la mamá. ¿Se dan cuenta cómo esta ideología está entrando fuertemente, sobre todo en Latinoamérica? Ya en Europa está plasmada o plagada de una depravación tan increíble que simplemente yo tengo que retomar o irme a las Escrituras y leer, por ejemplo, Romanos 3:10. ¿Alguien lo puede leer? Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Solo el 10? Hasta el 12. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cuál es la característica o 3 características que quiero que ustedes me mencionen de estos pasajes respecto a un hombre que no tiene a Dios en el corazón? ¿Cuál es la primera característica? ¿Ah? ¿Ya? Hijo, ¿ya? Es inútil, ¿cierto? ¿Ya? ¿Ok? ¿Qué más? ¿Se lo entiende? ¿Ya? ¿Alguna otra característica? Que no busca a Dios. Muy bien, que no busca de Dios. ¿Ya? ¿Alguna otra característica? ¿Sí? ¿Ustedes encontraron alguna otra? Miren, dice, no, como está escrito. ¿Ya? En todo caso, este es un pasaje que viene del Antiguo Testamento. Es un salmo. Dice, el apóstol San Pablo dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. O sea, nadie es justo en este mundo. Es decir, ese hombre antes de conocer a Cristo. ¿Ok? ¿Me siguen? Antes de conocer a Jesús, antes de arrepentirme y levantar la mano en una campaña evangelística o en la iglesia, o donde haya yo reconocido el señorío de Cristo en mi vida, esta era mi característica. Es decir, que yo no era justo, que no buscaba de Dios, que me desviaba, que era inútil, no hacía lo bueno, dice, no hay ni siquiera uno. Pero, para hacerlo más fuerte este pensamiento, vámonos a lo que nos dice Efesios capítulo 2. El que lo encuentra, versículo 1 en adelante. Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ya. ¿Cómo estábamos antes nosotros? Muertos. ¿Muertos qué? En delitos y pecados. Estábamos muertos espiritualmente. ¿En qué? En nuestros delitos y pecados. Ok. ¿Qué sigue después? En los cuales anduvisteis en otro tiempo,
siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ya, déjeme estar ahí. ¿Quién opera en el mundo? El espíritu de Satanás, ¿cierto? Él está a cargo, estimados chicos, jóvenes, está a cargo de todas estas ideologías media extrañas que el mundo sin Dios pregona y defiende. ¿Se entiende? ¿Sí? Y nosotros, antes de conocer a Jesús, estábamos en un estado, ¿cómo lo describe la Biblia? Estábamos muertos espiritualmente, no buscábamos de Dios, no queríamos saber nada de las cosas espirituales. Hay un montón de otros pasajes para probar, ¿cierto?, esta condición pecaminosa del hombre. Entonces, ¿qué pasa con la ideología de género? Sabemos que el sexo biológico es el que científicamente me dice a mí cuando yo veo una ecografía, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Una ecografía? No, eso es mamografía. Ecografía, sí, pues, también. ¿Una cuánto? Ecografía, ¿cierto? A los 5 meses, dicen estos caballeros que estudian, ¿cómo se llaman? Ginecólogo. Los ginecólogos. Dicen los ginecólogos que al 5.º mes ya se puede saber el sexo o el género. El sexo. Pero ojo, se está metiendo, ¿cierto?, en la cultura la palabra género. Si usted va a las plataformas del gobierno de Chile, ya no dice sexo, dice género, hombre, mujer, o no quiere decirlo. Trabajo con muchas plataformas del Estado en el liceo. Y dicen, ahora ya no dice sexo, dice género. Tiene su explicación. Entonces, ya los cromosomas no determinan el sexo de una persona según la ideología de género, sino que lo que determina la sexualidad de un hombre o de una mujer es la cultura, es cómo vive, el entorno, la familia. Eso es la ideología de género. Pero, anoté algunas cosas importantes. ¿Cómo se impone la ideología de género en la sociedad? ¿Alguien me puede decir o tiene alguna idea de cómo se impone la ideología de género en nuestra sociedad? ¿Qué medios usa Satanás para que esto sea efectivo? ¿Qué es lo que viene haciendo desde el año 23, después de los años 70? Yo pude descubrir 4 cosas que quiero compartirlo con ustedes, pero quiero saber si ustedes tienen alguna noción de esto. Por lo que yo tenía entendido, lo que se ocupaba mucho es el arte, que influye mucho dentro de las decisiones de la sociedad. Se introduce como muy sutilmente todo lo que es dentro del teatro, las películas, el cine. Para allá, exactamente, se me olvida tu nombre. Esteban. Esteban, te llamas igual que mi hijo. Un muy bonito nombre. Bueno, el primer medio que la ideología ha usado es los medios de comunicación. Hoy día saben ustedes que el 90% de la información que nosotros conocemos es manejada por 3 transnacionales en el mundo. Es decir, lo que usted ve en televisión, lo que ve en el cine, lo que ve en las series, lo que ve en YouTube, lo que ve en Netflix y en todas las plataformas que entregan películas, son 3 dueños. Los dueños, valga la redundancia, que entregan esta información. 3 dueños en el mundo. Y curiosamente los 3 son homosexuales. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿hay alguna pregunta respecto a la homosexualidad y al lesbianismo que quieran hacer? Ya, yo voy a preguntar, ¿ya? ¿Te parece? Interactúen. Un homosexual, ¿nace o se hace? Si no sabe, pase la palabra. Un llamado. ¿Quiere usar el comodín?
Llámame a mí, yo te contesto. Ahí está el comodín del pastor Jorge. Usted, mi querida hermana, ¿usted cree que un homosexual nace o se hace? Se hace. Se hace todo el rato. Ah, mira. ¿Qué haces? Perdón que me haya. Lo que pasa es que los científicos nosotros decimos que los homosexuales se hacen, pero los homosexuales dicen no, ellos nacen así. Pero no hay ningún homosexual que no Aquí haya el único que ha nacido nacido con algún acá. trauma. ¿Por qué me preguntan ahora? Él No, no, no hay... yo quería hacer una pregunta porque Dígame. bueno, no sé médicamente cómo nace, cómo se reconoce entre un hombre y una mujer, pero tengo entendido también que hay un término medio, que hay personas que nacen con este problema de que no son ni hombres ni son mujeres, o son hombres y mujeres, y en todo aspecto, incluso hasta físico. ¿Tú me estás hablando de los transexuales? Sí, no sé, Ya. así se llama. Sí, algo así. ¿Cómo? Se llama... Hermafrodita, claro. Que nacen con ambos sexos. Ese estudio se hizo en Europa respecto a los hermafroditas, pero se llegó a la conclusión, yo sabía que alguien iba a hacer la pregunta y por eso la estudié, y se llegó a la conclusión que los hermafroditas, ¿cierto? Hay una desviación cuando se crea el cromosoma X con las Y, hay una desviación que lo produce el ambiente donde está, es decir, lo que consume la mamá. Algún compuesto químico provoca este cambio en la formación de ese fetito, de ese NN que está en el vientre de la mamá. Por eso se produce esta diferencia. Pero si nosotros nos remontamos a las escrituras, Dios crea todas las cosas perfectas, ¿cierto? Lo que pasa es que cuando nacen personas con ciertas deficiencias, trastornos y cosas como el estilo, es porque la mamá ha tenido, ¿cierto? Dentro de sus 9 meses, ha tenido encuentros con muchos químicos y ha tenido problemas de droga, problemas de, principalmente de droga, ¿ya? Y, o ha recibido, ¿cierto? Alguna carga genética a través de una inyección, cualquier cosa, produce cierta malformación en ese fetito. ¿Contestaba tu pregunta? Pero no me han contestado qué piensan de la homosexualidad. Este homosexual nace, se hace. ¿Viste lo que decía Felipe? Lady Gaga parece que nació con los genitales. ¿O no? No, desconozco ese punto. Tiene Una información, tiene como una especie de pene, pero pequeño. Una cosa así. Es como una... Por lo que yo estudié, ¿se acuerdan que yo diserté de Lady Gaga en la iglesia? Sí, lo hice, por eso pero ya no me acuerdo, si yo borro eso de mi mente, así que gracias. Ya, mire, para hacerlo cortito, el homosexual no nace gay, ¿ya? Ni lesbiana, ni homosexual. ¿Por qué? Porque lo que nos debe interesar a nosotros son dos cosas. Primero, ¿qué es lo que dice Dios al respecto? Dios dice que hace al hombre bueno, al hombre perfecto. Por lo tanto, lo descartamos. Eso es en cuanto a la respuesta religiosa, a la respuesta cristiana que da la Biblia, ¿ok? Pero también es importante lo que dice la ciencia. La ciencia apoya a la Biblia. Y existe un personaje, ¿ya?, que se llama Francis Collins. Francis Collins, ¿cierto?, es un genetista, es de nacionalidad estadounidense, y él, por más de 30 años, ¿cierto?, fue el presidente del genoma humano en Estados Unidos. Entre las muchas cosas que este hombre descubrió al analizar el código ADN de una persona, descubrió, ¿cierto?, que el Alzheimer se puede modificar siempre y cuando se le dé una carga genética al embrión que está en la guatita de la mamá. Es decir, si el papá tiene Alzheimer y la mamá también y crearon un fetito, puede cambiar el código genético de ese fetito para que no tenga Alzheimer cuando nace. ¿Ok? Ese es un avance de la ciencia, pero Francis Collins también, dentro de todos sus experimentos que hizo,
empezó a descubrir, intentó descubrir el gen gay, es decir, no el XX ni el XY, sino que ese que está en medio. No es la palabra afortunada, sino que no encontró sencillamente el gen gay, el código ADN gay. Y él dijo, con toda su letra, y ahí se convirtió a Cristo, que Dios es perfecto, que Dios hace todo con un diseño. Y él fue el que postuló a lo que nosotros conocemos como el diseño inteligente. ¿Alguien ha escuchado sobre esa frase, el diseño inteligente? Todo lo que hay en el universo, chicos, jóvenes, y esto puede ser una respuesta a su profesor de biología, los que están estudiando y los que están en la universidad. El diseño inteligente me dice a mí, y usted le puede dar la respuesta al profesor, porque los profesores por lo general son ateos o no tienen esta formación cristiana que nosotros tenemos, o esta idea del mundo de que Dios creó todas las cosas, ¿ok? Entonces el profesor de biología indudablemente que cree en la evolución, pero usted le puede decir, profe, ¿a usted ha leído, ha estudiado el diseño inteligente? Y le va a decir, no lo he estudiado, y ya hice la prueba. Y el diseño inteligente nos dice a nosotros que todo el universo hay una armonía tan preciosa, tan exacta, que la distancia que hay entre la Tierra y la Luna para que se produzcan las mareas es tan exacta que medio metro más lejos quedaría la escoba, o medio metro más cerca de la Luna no se producirían las mareas. Si la Tierra estuviera medio metro más cerca del Sol, entrega más calor, se derriten los polos y queda la escoba. Si está medio metro más alejada del Sol, nos moriríamos de frío. Y llévenlo a un análisis macro. La distancia que hay entre la Tierra y entre las galaxias y todo eso es tan exacto que sencillamente debe haber tenido el diseño es tan exacto que debe haber tenido un diseñador. Para nosotros, ese diseñador, ¿quién es? La Biblia dice que Dios creó de la nada. Dios le dijo a la nada, créate y hace esto. Y se creó el universo. Los filósofos y la ciencia han descubierto que antes de la nada no existía nada. La nada no pudo crear nada. ¿Qué hubo antes de la nada? Nada. Pero ¿quién creó desde la nada todo lo que hay? Entonces Dios es eterno. Él siempre ha existido. La única forma de encontrar una respuesta cristiana a todo lo que nosotros vemos es que Dios creó de la nada, creó todo lo que nosotros vemos. Él con su palabra creó todo lo que nosotros vemos. Con su palabra dijo, créense los mares, créense la tierra, créense los universos, y con su palabra, ¿cierto?, creó al hombre. ¿Ok? ¿No me estoy debiendo? ¿No? ¿Ahí? ¿Sí? Entonces decíamos que hay cuatro formas en que la ideología de género ha impuesto su ideología. La primera es a través de los medios de comunicación. Y dije que tres personas son los dueños de todos los medios de comunicación del mundo. ¿Cuántos son? Tres. ¿Quién es dueño de CNN? ¿Quién es dueño de Megavisión, por ejemplo? No. ¿No les llama la atención de que no haya salido la marcha para Jesús en los medios de comunicación? ¿Es por un tema antojadizo? Es porque los dueños de los medios de comunicación, ¿quiénes son? La agenda valórica. ¿Okay? Miren, por eso para mí es súper importante ustedes como jóvenes y señoritas que usen los medios de comunicación. ¿Para qué? Por eso, jóvenes y señoritas, es súper importante el que quería reemplazar. Es súper importante, jóvenes y señoritas, que nosotros
como creyentes en Cristo, el Señor que nosotros tenemos como el hacedor de todo, Él nos entregó la posibilidad de usar las redes sociales. ¿Sí o no? ¿Cierto que sí? Entonces, a contar del día, hagan un compromiso con Cristo. De usar sus redes sociales para engrandecer al que a usted le dio la vida cuando usted estaba muerto. Y me gustaría ver, a contar de hoy día, en sus redes sociales, temas que glorifiquen al Señor. De esa manera usted va a ser un aporte fundamental a la extensión del Evangelio. Yo pensé que aquí estoy a los medios que iba a escuchar. Jóvenes, a contar de hoy día, empiecen a usar sus redes sociales para la gloria del Señor. Jóvenes, señoritas, a contar de hoy día, empiecen a usar sus redes sociales para glorificar al Señor de los señores. Amén. Poco compromiso. Espero el día de mañana, cuando usted se yo a capturar sus redes sociales, empiecen a glorificar al Señor. Si quieren ver mi perfil, háganlo. Que es el Facebook, yo lo uso háganlo. Se van a dar cuenta que esto yo lo entendí hace 3 años atrás. Y dije, a contar del día, yo con todo empiezo a glorificar al Señor. Porque publicaba muchas cosas personales mías. Subo de vez en cuando una foto familiar, pero muy rara vez. Bien, entonces decía que los medios de comunicación es el primer elemento o la primera medio que la ideología de género utiliza. Controla las películas, los videos de los niños. Todos saben que hoy día Walt Disney le pertenece a un magnate homosexual. Por eso es que hoy día están sacando películas donde hay homosexuales. Curioso en estos tiempos, año 2018. No tiene que llamar la atención. Si no le llama la atención, es porque usted tiene su mente cauterizada. Es porque el diablo está consiguiendo el objetivo de que usted no piense. De que usted solamente actúe en función de lo que ve en televisión. ¿Sí? Otro medio que que el enemigo de las almas utiliza es, si lo encuentro se lo digo, es la educación. El otro elemento que la ideología de género utiliza es la educación. No se trata que nosotros vayamos a estudiar a la universidad la ideología de género. No se trata de eso. Es tan astutos los precursores de la ideología de género que empiezan desde un niño a meterle en las cabecitas a los niños que la construcción social de su sexo no es por un tema biológico, sino que es un tema cultural. Por eso que en muchos países, espero que en Chile no se apruebe esta ley que está en el Parlamento, solamente se aprobó la idea de legislar, todavía no está la ley. ¿Ok? ¿Sabían eso? Que en Chile la ideología de género llegó para quedarse. Y la iglesia chilena está silente. La iglesia chilena está silente. Silencio. No levanta la voz. La educación. En España, ¿cierto? A los niños de 3 años se les adoctrina de que ellos pueden elegir la sexualidad. Un niño de 3 años en España lo bombardean con información homosexual y de carácter lésbico. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Esto también se desarrolla mucho en Europa, sobre todo en Canadá, que en Canadá ya legislaron el matrimonio entre una persona adulta y un adolescente. Eso para mí es pedofilia. O sea, en Canadá, ¿cierto? El primer ministro
¿ya? Le pidió perdón a la comunidad gay. Curioso, él es gay. El presidente, que se llama el primer ministro de Canadá, es gay. Y él le pidió perdón públicamente. Usted puede ver el video en YouTube. Le pide perdón a los gays, a la comunidad gay. Y legisló el matrimonio homosexual, la ideología de género en Canadá. Usted levanta ideología de género, se le cuesta ideología de género. Y lo último que hizo el año pasado fue legislar, es decir, aprobar una ley que un hombre como yo podía casarse con una niñita de 12 años. Terrible, pues. Eso es terrible. Y eso puede llegar a Chile, jóvenes. Si ustedes como jóvenes no empiezan a contrarrestar esto en sus colegios, en las universidades, en su trabajo, si no empiezan a doblar sus rodillas orando a Dios para que esto no llegue a nuestro país. Wow. Entonces, esta generación en 15, 20 años más van a ser jóvenes y van a estar todos adoctrinados de la ideología de género. ¿Cuál es la finalidad de la ideología de género? Es destruir primero los valores cristianos. Lo vamos a ver. No, te lo digo después. Otra cosa es destruir la familia. Porque la familia, ¿qué es lo que es? Es el pilar fundamental de una sociedad. ¿Por qué? Porque un hombre con una mujer pueden procrear, pueden crear. Y un hombre con un hombre no pueden. ¿O sí? Sí pueden. ¿Cómo? Adoptando. Sí, se llama homoparental. Pero ¿cómo pueden crear un hombre con un hombre? Tener hijos. Usemos lo que hemos aprendido. En que el segundo hombre haya sido... Hace poco se legisló en Chile la ley sobre la transexualidad. ¿Qué significa esto? Que un joven entre los 14 y los 18 años, lo que se llama el sexo registral, entre los 14 y los 18 años, con el permiso de papá, puede cambiarse de sexo en el registro civil. Yo voy a ser ahora ella. Soy yo, macho, pero voy y me registro que ahora soy ella. ¿Ok? ¿Se entiende? Entre los 14 y los 18 con el permiso de los papás. Después de los 18 usted lo puede hacer libremente. Entonces ella, que es él, se puede casar con él o que sea ella o viceversa. No entra este tema. Pero dos hombres se pueden casar. Entonces, lo que se persigue es que se acelere, jóvenes, el matrimonio homosexual aquí en Chile. Entonces, la educación es el otro medio que la ideología usa. La educación desde la infancia. El tercer medio que la ideología usa es la ley. La ley está en todos los países del mundo, se está legislando a favor de la comunidad LGBTI. En Chile, cierto, el presidente del LGBTI es nuestro querido amigo Rolando Jiménez. ¿Lo han visto? Un caballero de barbita que aparece mucho en la televisión. Él es el presidente de la comunidad LGBTI aquí en Chile. Y él ha hecho todo un lobby, es decir, ha tratado por todos los medios, y lo ha logrado, de que en Chile se legisle, y en todos los países que han habido, se legisle sobre esta ideología de género. Entonces, jóvenes cristianos que aman al Señor, que tienen como su regla de fe la Biblia. Esta es su regla de fe. Prepárense porque la pega que van a tener mañana, pasado, es re complicada. Se va a tener que ver enfrentado a situaciones muy, muy difíciles. Y lo otro que usa el movimiento
de la ideología de género es... Si lo encuentro, te lo digo. Es que se me agotó mi batería. El control del cristianismo. ¿Sabían ustedes, mis estimados chicos, que ya salió la Biblia gay? Y no existe. Y en Estados Unidos ya salió la Biblia gay. Y es de tapa rosada. Y en todos aquellos versículos en que Dios desaprueba el homosexualismo, como por ejemplo Romanos capítulo 1, podemos leerlo si quieren, busquemos Romanos capítulo 1. El versículo... ¿Alguien sabe, conoce otro versículo en que la Biblia desaprueba el homosexualismo? ¿Puede utilizar la Biblia? Romanos 1:24. Leamos. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué hicieron? ¿Cómo Dios califica a la homosexualidad y al lesbianismo? ¿Una deshonra para quién? Para Dios. Y para sus propios cuerpos. ¿Qué más dice? El 25. ¿Sí? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Y el 26? Por ¿Qué eso dice? Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual, el 27 igual. Ahí está nomás. Entonces, este movimiento llamado ideología de género, jóvenes, es antinatura, anticristiano, antinaturaleza. Hoy 27 está muy importante. Léelo, por favor. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Léete el 2, 4 y 5, por favor. O menospreciar la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Espera. ¿Por qué? Por tu dureza. Espérate, Sandra. ¿Por qué? Por su dureza. ¿De qué? De su corazón. ¿Qué dice? No arrepentido. Ya. Está hablando de un gentil, ojo, no de nosotros. ¿Ya? Por la dureza de tu corazón, no arrepentido, atesoras Para ti mismo. para ti mismo ira para el día de la ¿qué? De la ira. De la ira. Indudablemente que la ideología de género tiene sus días contados, no hoy día, sino que cuando venga Cristo a buscar a su iglesia. Mientras tanto, los que no quieren o los que no quieren arrepentirse, como dice ahí, están atesorando ira para el día de la ira, para cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Por lo tanto, lo que hace la ideología de género está destrozando los valores cristianos, los valores judeo-cristianos. ¿De qué manera? Lo primero que les dije que era, creó la Biblia gay. Está a través de la ley, ¿cierto?, terminando el matrimonio normal entre un hombre y una mujer, aceptando en la sociedad o que la sociedad acepte el matrimonio entre homosexuales. Lo otro, hoy día existen, sobre todo en Estados Unidos, pastores que son gays. ¿Sabían eso, no? Jóvenes, ¿sabían que en Estados Unidos y en parte de Europa hay pastores que son gays? ¿Lo sabían? ¿Lo sabían o no sabían? ¿Se dan cuenta cómo la ideología de género va tejiendo su telaraña? Entonces, ¿qué hacen los pastores gays? ¿Con quién se van a casar? Con otro gay.
¿Y qué van a casar? Otro gay. ¿Qué Biblia van a usar? La Biblia gay. Entonces, el cuarto pilar es el más difícil. El cuarto pilar nos corresponde a nosotros destruir los jóvenes. Romanos 12:2. ¿Qué dice? Le vamos a decir acá a mi amiga de la Chile que lea Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Ah? Sí, pero bien fuerte. Que te escuchen allá en Algarrobo. No os conforméis. Espera un segundo. Mira, te voy a filmar para que aparezcas en las redes sociales, ¿ya? Ya, dale, bien fuerte. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Ya. Usted, ¿cuál es tu nombre, hija? ¿Melina? Melin. Es que hoy día no me bañé, entonces. Meili. Hija Meili. ¿Qué entendió usted por ese pasaje? No hay que acomodarse ¿No? Pero con tus palabras. ¿Alguien me puede explicar ese pasaje? Que no nos quedemos, o sea, ¿Ya? que no nos quedemos tranquilos o quietos a ¿Ya? lo que está pasando. Al presente, ¿no? Dice- Sino que ser transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Lo que vamos adquiriendo a través de nuestra vida en Dios. ¿Ya? Que no imitemos la conducta que vemos en este mundo. Te sigo. Te sigo, dale nomás. Que no sabemos lo que está pasando en nuestro mundo. Exacto, va por ahí. Dice, no os conforméis. Es decir, no se adapten. ¿Han visto ustedes esa ilustración de una ranita que usted la saca de su ambiente, la pone en una olla con agua helada, ¿cierto? La ranita y la olla usted la pone al fuego, y la ranita empieza a adaptarse. Ahí saliste un buen rato. La ranita empieza a adaptarse al calor y sigue el agua calentándose, y la ranita al final de su existencia muere, porque no es capaz, se adaptó al agua hervida y se cocinó. Y ojo, no es un chiste, es verdad. Haga la prueba. No, si es verdad, en serio. Si usted pesca una ranita y la pone en un tiesto con agua, la pone al fuego, la rana nunca va a saltar. No va a tratar de salir de su entorno para no adaptarse al agua caliente. Pablo dice eso. Dice, no os conforméis a este siglo. Cuando habla la palabra siglo, está hablando de esta generación. Jóvenes cristianos, no se conformen a las ideologías de género. ¿Qué más dice? Sino que transformen su ¿qué? Su mente. Sino transformados por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento, es decir, de vuestra mente. Para que comprobéis, dice el apóstol San Pablo, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Indudablemente. Pero no contaminándonos, no buscando lo que el mundo busca, apartándonos del mundanal, contrarrestando la ideología de género, pero con base, porque creo que a contar de hoy día usted va a saber lo que es la ideología de género, lo pernicioso que es para el cristianismo, lo pernicioso que es para la sociedad,
¿Por qué? Porque uno de los objetivos es destruir la familia. ¿Por qué? Porque en la familia hay un hombre y una mujer. Es decir, el patriarcado lo está desplazando por el matriarcado heterosexual. Es decir, lo que importa hoy día no es que sea hombre o mujer, sino que cada cual haga lo que quiera en la sociedad. ¿Me entienden? Usted puede hacer lo que usted quiera. Eso es lo que busca la ideología de género. Los temas valóricos cristianos ya no funcionan. Entonces Pablo dice, no conforméis a vuestro... Perdón, no conforméis a este siglo, a esta generación, sino que renovad vuestro entendimiento para que compruebéis cuál es la voluntad de Dios, que es la voluntad de Dios, jóvenes, buena, agradable y perfecta. Todo lo que le sucede a usted en su vida, porque Dios genera situaciones en la vida de nosotros, para que es el segundo tema, para buscar la madurez. Dios me lleva a una madurez cristiana a través de las situaciones difíciles que yo vivo en la vida. Como jóvenes, tengo deseos. Recuerden que ustedes tienen una hipófisis. Todos tenemos una glándula aquí que se llama hipófisis, que los hombres la desarrollamos de manera más, podríamos decir, más desarrollada. Por eso es que los hombres somos un poquito más ardientes. Yo me imagino un joven de 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 años, que es cristiano, que no tiene que contaminarse con las cosas del mundo, que tiene que apartarse y renovar su mente. ¿Cómo lo hace? Yo le pregunto a Dios, ¿cómo lo hace un joven creyente, cristiano, amante de Dios, para no pecar sexualmente? La mujer no tiene ese problema, porque a la mujer la hizo menos libidinosa, es decir, menos ardiente. No lo voy a preguntar si alguno se ha masturbado, porque eso es pecado, que es el segundo tema. Entonces, jóvenes, la manera de contrarrestar la ideología de género es no adaptándose con ella, sino que renovando su mente, teniendo una mente bíblica, una mente cristiana, madurando, rechazando aquellas cosas que no agradan al Maestro, a Dios. Quiero que en sus hojitas, de manera privada, sin su nombre, me hagan una pregunta sobre este tema o de cualquier otro. Tienen 2 minutos para hacerme esa pregunta. La arrancan y me la traen. Sin nombre, para no... Está su nombre, obvio. Para no saber quién la escribió. Sobre un tema determinado. Puede ser sobre este, puede ser sobre otro. Para que interactuemos y hagamos esto un poquito más animoso. ¿Cualquier pregunta? Cualquier pregunta. ¿Qué fue primero? La gallina. La gallina, porque la gallina fue la que habla contigo. Fue primero la gallina. Esa es una pregunta filosófica, retórica. Pero desde el punto de vista cristiano tenemos que dar una respuesta. Entonces, ¿qué fue primero? Dios creó la gallina. Igual era una talla, no me si yo la gallina ya. ¿Se quedó claro? También la pregunta de la hojita. Sí, no voy a poner. ¿Qué fue primero? ¿La mega o la...? ¿Qué? ¿La mega? ¿Qué haces con el hipótesis? La mega. Hipótesis. Ya. Yo voy a preguntar, mientras ustedes escriben, respecto al tema. Hermano Esteban, un pilar en que se apoya la ideología de género. Hablamos de 4. ¿Ya? Habla un poquito de ese tema. Tú me dijiste los medios de comunicación. Sí. Desglosa un poco más tu respuesta. De que hay 3 personas que son los que
controlan todo lo que nosotros vemos y todo, y que son los homosexuales. Bien. Otro pilar. La educación. ¿Pero cómo? Yo tengo una duda porque hablaba sobre los medios de comunicación. Sí, todos los medios de comunicación. Todos los medios de comunicación. Porque solamente mencionó la televisión y las redes sociales. Todo. No. Cuando hablo de un medio de comunicación, hablo de la prensa, hablo de la prensa escrita, la prensa electrónica, hablo Entonces hablemos de medios. todo tipo de medios, todo. Por ejemplo, ahora volviendo un poco atrás, hay una marca de plan de celular también que promueve. Muy bien, se me fue esa ilustración que tenía. Muchas gracias. Estamos en el mismo espíritu. Es que se me apagó el computador, entonces. Miren, sin ir más lejos, muchas gracias, Pastor Jorge. Los medios de comunicación, a través de los spots publicitarios, porque no son réclame, los spots publicitarios están lavando nuestro cerebro. ¿Quién ha visto el spot publicitario de WOM? Todos lo vemos, no digan que no. Ahora está viendo la nueva comunicación. ¿Y qué aparece? Aparecen tres hombres con zapatos y hacen así, movimientos medio miéstica. También, como normal. Otro pilar. El que no tiene escribir la pregunta, no la escribe, ¿puede hacer en forma de más? Sí, por supuesto. ¿Qué otro pilar de los cuatro que vimos? ¿Se acuerda usted? Vimos cuatro pilares. Ya vimos los medios de comunicación. Vimos la educación. Hay dos más. ¿Te acuerdas del tercero? La ley. La ley, es decir, las leyes que dicta un país a través del presidente de la República van en beneficio de la ideología de género. ¿Cómo? Aprobando los matrimonios sexuales en otros países, aún no en Chile, aprobando todo lo que concierne a la ideología de género. Y el cuarto pilar, ¿quién se acuerda de Yo él? he visto algo de ideología en el tema de las bolsas de plástico. Si está, hermanos, hijos, está plagado. Y nosotros no podemos adaptarnos a esta generación. No podemos ser la rana, o si no nos vamos a quemar. Bien. Me faltó una. ¿Cuál es el cuarto pilar? El control del cristianismo. El control del cristianismo, permitiendo que hayan pastores gay, la Biblia gay. Ojo, la Biblia gay, en todos aquellos pasajes como el que leímos ahora, tiene una nota abajo. Esto no es problema homosexual, dice. Tiene que ver con otra cosa. Ellos le dan su propia interpretación a esos pasajes. Ya, preguntas. Aún no tengo ninguna. Hijo, ¿alguna pregunta? Con respecto a lo que es las redes sociales y los cuatro pilares, que no tienen ningún beneficio para un hijo, que parte todo de ahí. Para un joven, entiendo que el tiempo que estamos viviendo es súper difícil, lo comprendo, pero no lo que aquí quiero llegar. ¿A qué nos afirmamos nosotros los jóvenes? Si no tenemos nada, Es que podríamos utilizar los mismos, por ejemplo, los medios de comunicación, utilizarlo de buena manera, por llamarlo de alguna forma. O sea, lo mismo que hablaban de WOM, la comunicación que ellos tienen es muy agresiva y por lo mismo se han posicionado como una de los pero que si tú te tres pones grandes como cadenas agresivo en ese de... tema, te toman como homofóbico. Es que claro, puede ser Claro, ¿cómo estamos lo haciendo enfrentamos? ¿Cómo lo enfrentamos? Yo esa la misma nota. Y me tomaba mate. Ella tuviste,
es referente como a lo mismo, hermano Alejandro. Yo tengo, no uno, varios amigos y amigas homosexuales, gays o lesbianas. Entonces, en un principio, cuando más chicas, así, más jóvenes todavía. Amén. ¿Me puede repetir? En un principio yo lo ocultaba quizás de mi abuelito por el tema de que si yo lo tenía de amigo, poco menos que me iba a ir al infierno junto con él. Después, a través del tiempo, se le restó importancia a eso y yo seguí siendo, no son amigos íntimos, pero sí compartimos. Entonces, uno era normal según su historia y fue violado por un familiar y de ahí que quedó así. Otra niña nació así y otro que es hombre, digamos, pero actúa. En la explicación yo le digo, ay, pues no nombro. Oh, no me acuerdo. Y le digo, pero no entiendo si tú encima es hermoso. Me dice, mira, imagínate tú, me dice él, me da su explicación. Tú, Sandra, con tu seno, con tu vagina, o sea, perdón, con tu seno, con tu mente que piensas como mujer, que tú eres una mujer que siente atracción por el hombre lindo, pero te encuentras que tienes pene. Ese soy yo. Me dice, yo miro, pienso como mujer, pero me encuentro con esta realidad, con mi sexo. ¿A qué edad se dio cuenta él? En la Nunca le he adolescencia. preguntado eso. Ya. Entonces, ya, yo les he hablado de Cristo, pero no en un tema así como que arrepiéntete, pecador. No. Entonces ellos me dicen que Dios, y me dan su explicación, porque tienen explicación para que Dios es bueno, que Dios es que no, porque el Señor hizo a Eva, yo no. Entonces de repente ya el tema se pone medio espeso y yo lo dejo como ahí porque tampoco tengo mucho para pelear el tema. Y después ya no, si no es como hablar de política, entonces, ¿cómo llego con Cristo a ellos? O simplemente yo digo, les predico al y el otro tema se encarga el Señor, sea su voluntad, no sé. ¿Y cómo es? Yo no sé al final si estoy bien o mal compartiendo con ellos. Porque en el fondo, por ejemplo, en la palabra siempre dicen que no hay que juntarse con el mundo, que no hay, pero en el fondo si yo no me junto con un inconverso, ¿cómo le predico? Si yo no comparto con un... Yo no puedo andar en la micro, usted es inconverso, a usted le voy a decir algo. Usted no puedo, entonces, ¿cómo lo hago? Ya. Pongan atención. Bueno. Primero tienes que amarlo. Pero el amor de Dios tiene tres connotaciones. O podemos desglosar el amor de Dios o mirarlo de tres puntos de vista. De tres puntos de vista. Para sentar una base teológica. Los atributos de Dios siempre son iguales. No hay un momento en la vida de Dios que Él cambie. ¿Se entiende? ¿Sí? Si Dios es amor, siempre va a ser un Dios de amor. Si Dios es misericordioso, siempre lo va a hacer. ¿Se entiende? Sí. Si Dios es omnipotente, siempre lo va a hacer, nunca va a dejar de ser omnipotente. Los atributos de Dios son eternos. Ya, lo primero. Entonces lo primero es que tú debes amarlo, indudablemente. Tienes que primero amarlo con un amor en gracia. Es decir, darle lo que no se merece. ¿Me entiendes? Pero también tienes que amarlo con un amor en misericordia. No darle lo que a veces se merece, que es el rechazo. ¿Me sigues? Pero también Dios no ama un amor en justicia, que es darle lo que se merece. ¿Me explico? Tú le has hablado del Señor, ¿cierto? Le has mostrado que Cristo puede cambiar a las personas. Le has hablado de que su construcción sexual
¿cierto? Se dio producto tal vez en los 6 primeros años, en la etapa del Edipo que hablan los psicólogos. ¿Ya? La sexualidad se vive de manera intensa en esos 6 primeros años. Son como esponjas. Nosotros a los 6 años, o antes de los 6 años, somos como esponjitas. Absorbemos todo. Patrones de comportamiento, los dolores que vivimos, las situaciones difíciles que vivimos, Dios ha creado en nosotros que no nos acordemos. Pero sí afectan mi construcción de la sociedad, mi construcción sexual, mi construcción de mi personalidad, de mis caracteres. ¿Me entiendes? Si yo hoy día tengo personalidad es porque de alguna manera en esos 6 años algo pasó que gatilló mi personalidad. ¿Correcto? Entonces ese niño va creciendo y en la preadolescencia, 8, 9, 10 años, empieza a tener periodos de homosexualismo y lesbianismo, que dicen los psicólogos que es normal. Porque cuando llegue la adolescencia, a los 13 años, él se va a identificar con su sexualidad. A los 13 años empiezan a aflorar todos los patrones de comportamiento que yo adquirí. ¿En qué etapa? En los 6 primeros años. Así se construyen los caracteres de una persona. Es decir, todo lo que rodeó en su infancia viene a aflorar a los 13 años. Pregúntele usted a un homosexual, ¿cómo fue su infancia? El 98%, hay datos estadísticos, no te lo voy a mencionar. El 98% de ellos vivió entre muchas mujeres, fue abusado, fue violado. Entonces, todos esos caracteres adquiridos afloran en la etapa de la adolescencia. Y obviamente se declaran contrarios a su sexo natural. Muchos de ellos son abusados. Y como hay carentes patrones masculinos, es decir, un padre que... Por eso es que es importante la familia. Por eso es que es importante papá y mamá en un niño. Por eso es que la ideología de género lo que hace es destruir esta familia natural. Esta familia que está ahí en Génesis capítulo 1, 2 y 3. Dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer. Nos dice Dios, y dejará hombre y se unirá a su hombre. Es ridículo, pero tengo que sacarlo a colación. La familia la familia la creó Dios para impactar esta sociedad, para crear esta sociedad, para crear otros niños y que vayan creciendo. ¿Ok? Entonces, si tú le explicaste todo eso, si tú lo llamaste al arrepentimiento, porque tú debes explicarle que Dios puede hacer milagros. De hecho, yo he visto jóvenes en esas circunstancias que han sido cambiados por Dios. ¿Por qué? Porque se han arrepentido. El homosexualismo es una condición. Yo elegí ser así. Y yo puedo también elegir ser distinto cuando yo conozco al Dios de la Biblia. Pero si tú le dijiste todo eso, si tú ya luchaste por él, oraste, ayunaste por él, y si no quiere cambiar, es lo mismo que el drogadicto. Sigue hablando. El drogadicto, ¿qué más puedes hacer? Lo invitaste a la iglesia, seguramente. Pero igual el entorno es como prejuicioso con uno porque... Es que indudablemente que la iglesia chilena no está preparada para recibir los homosexuales en sus iglesias. Estoy de acuerdo con eso. Y para allá iba Sí, para allá iba. No estamos preparados. Porque... Sencillamente no estamos preparados. Que no entiendes si yo soy cristiana, ¿por qué me junto? ¿Por qué lo abrazo, lo beso? Y... Porque apuntamos con el dedo a ese homosexual. Y no sabemos cómo se construyó su sexualidad. Para eso existe consejería, para eso existe la plomada divina. Es decir, para aplomar a este hombre que está viviendo en... También me ha hecho pensar, ya, estoy mal juntándome con una mujer. Sigue amándolo, sigue interviniendo, sigue presentándole a Cristo. ¿Contesto tu pregunta? Sí, completamente. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, la pregunta va por ahí. Me preguntan si la homosexualidad es una enfermedad. No es una enfermedad, es una condición. Es como... el delincuente. ¿Es una enfermedad ser delincuente? Es una condición que él adoptó, producto de ¿qué? De que vivió en un medio donde no habían patrones claros. Y a lo mejor el papá es delincuente, vivió, ¿cierto?, en una villa donde la delincuencia afloraba a flor de piel, donde escuchó balazos. Hoy día vemos niños de 2 o 3, niños de 6, 7 años que llevan su cuchillo al colegio. Es una condición que él eligió ser así. La homosexualidad, producto de esta construcción social de la sexualidad, él lo declara, él lo elige en la adolescencia. Para que él me hizo una pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Hacemos un alto? ¿Sí? Sí. Bien. ¿Unos 15 minutos? ¿Sí? Siempre al final de las procesiones que yo hago, les pido que hagan comentarios. Voy a elegir a 3 o 4 personas que me hagan sus comentarios. ¿Ok? Usted, comentarios sobre la ideología de género. ¿Qué sabía, qué no sabía, qué aprendió, qué no aprendió? O sea, yo considero que es lo que siempre he conversado con otros amigos. La verdad es que nunca he tenido problemas ni me he sentido como culpable de juntarme con diferentes grupos de personas. Porque al igual que tú, siento que si uno como cristiano se aleja de ellos, al final nunca les va a llegar una palabra de Dios. Pero que siento que la iglesia se tiene que instruir en temas así, pero instruir realmente, porque si no, en los momentos donde aparecemos de repente en las noticias, sale hablando cada cabeza de esto, y al final queda más la iglesia como tal. Exacto, entonces siempre lo he comentado con amigos que digo, lo que debería hacer la iglesia es instruir a su oveja en temas que son como mediáticos, por decirlo de alguna manera, porque al final somos la cara visible del cuerpo de Dios. Entonces, tenemos que, o sea, uno no va a pelear a la guerra sin su espada, y uno tiene que tener el conocimiento de cómo ocuparla. Entonces, para mí por lo menos es súper bueno que se toquen estos temas, porque cuando nos pasaron la pancarta, yo decía, ¿qué pasa si aparece alguien de la tele y me pregunta realmente qué opino? Y yo le voy a decir, realmente no sé muy bien qué es, no sé si podría estar a favor o no, porque encuentro que es complicado llevar un panfleto o abanderarte de algo donde no sabes lo que estás haciendo. Hoy día, ¿has aprendido algo sí, más? obvio. Sí, de hecho, o sea, tenía algunas nociones más o menos de lo que era, pero cuáles son los nacimientos y de qué manera se ramificaron o se fueron formando los términos. Mi hermana. Romy. Mi hermana Romy. Comentarios. O preguntas. Es bueno aprender de esto, porque en el fondo son cosas que uno no son cosas que se hablan cotidianamente, o no son cosas que uno escucha siempre. Entonces es bueno aprender, y para mí es bueno, porque soy mamá también. Entonces también cómo enseñarle a mis hijos, cómo ir construyendo más mi familia, cosa que ese núcleo se fortalezca. Claro. Entonces... Eduardo, comentarios. La verdad es que estoy un poco perdido. Yo soy viceadulto del colegio. Ah, ya. Mi hermano que lo dio, también la pregunta era amplia, no era privada. Sí, y justo me fui al baño y me respondieron, pero sí me entiendo la vida de qué es la homosexualidad en sí en la persona. Me acordaste de algo, Eduardo, muchas gracias. Este tema de la ideología de género, todos sabemos nosotros, voy a hablar aquí un poquito más fuerte,
Todos sabemos nosotros que el ano, Dios lo creó para defecar, ¿cierto? Sí. Los constructores de la ideología de género dicen en sus postulados que el ano es para el placer. Se puede construir sexualmente una relación a través del ano. No os conforméis a esta generación. Yo sabe, Manuel, que yo encuentro... no, encuentro mucha razón a lo que dice Bastián sobre que estos temas son como tabú hasta el día de hoy en las iglesias. O sea, yo es primera vez tengo maestros que yo estoy tocando estos temas porque no se tocan. Los jóvenes crecen súper desinformados, con una desorientación tremenda. Entre padres e hijos tampoco se tocan los temas. Bueno, yo los toco como vienen. ¿Cómo vienen? ¿Cómo se llama? Pero no se tocan estos temas. Entonces no hay herramientas como para defendernos. Quizá por eso la iglesia pasa como tan desapercibida y no va a la guerra con estos temas de frente. Porque uno los Por eso es que conoce. crucificamos al homosexual. Por eso es que lo mandamos al infierno antes de. Sí. Ya, eso va. Ahí. La última. Comentario. No, igual a mí me gusta saber más. No sé, yo sé que le gusta a él, pero... No tanto lo de la Biblia. Porque si yo voy a una persona que es así, y le digo, tú no puedes ser así, porque en la Biblia sabe que me van a matar a... Entonces me gusta igual aprender cosas que de la ciencia. Entonces que eso, la ciencia, avale a Dios, me gusta, porque con eso puedo fundamentar. ¿Aprende? Un poco. ¿Ah? ¿Por qué tiene una Biblia aquí? La Biblia Ya, esta charla, ¿cierto? Este tema, yo lo tengo en un Power que desarrollé en estas 2 semanas. El pastor Jorge me dio esta grata invitación. Yo la voy a subir a todos los portales posibles. Si alguien la quiere, junto con un video que tenía que entregarles de cómo se construyó el marxismo-leninismo y todo el tema socialista, porque de ahí nace todo este tema de la ideología, porque recuerden, para recapitular y terminar, el marxismo lo que hace es tratar de destruir al proletariado, es decir, al que tiene más lucas. ¿Se entiende? Como no lo logró, ¿y qué es lo que hizo ahora? Para destruir los valores cristianos, solapadamente metió la ideología de género. Desde el año 1923 para adelante, con el famoso movimiento feminista, empezó con todo esto. ¿Ok? ¿Terminamos, Pastor Jorge? ¿Sí? Y yo le pongo carbón a mi computador y damos el otro tema si es que ustedes lo estiman conmigo. ¿Amén? Oremos al Señor, ¿les parece? ¿Sí? Jóvenes y señoritas, Génesis 3.1 habla del episodio donde Satanás hizo mentir, o a través de la mentira engañó a Eva y por ende a Adán. Todos nosotros sabemos todas las consecuencias que ello acarrió. En el fondo, Satanás le dice a Adán y Eva que los valores cristianos no son buenos, que a través de ellos no podemos conocer a Dios, sino que el hombre conoció a Dios a través de la desobediencia. ¿Okay? Por lo tanto, lo que ustedes van a escuchar siempre en sus clases, en el colegio, en la universidad, en el instituto, van a escuchar relativizar la mentira, relativizar la verdad. Porque el mundo hoy día, jóvenes,
A lo bueno le llama malo. Y a lo malo le llama bueno. Nosotros debemos siempre jugar con la verdad. Y si Dios le llama pecado, no relativicemos la verdad. Digamos lo que es pecado. Pero para poder cambiar nuestra mentalidad, primero tenemos que ser valientes. Para poder impactar esta sociedad, particularmente donde usted se desenvuelve, en su oficina, en mi trabajo, en el colegio, en tu trabajo, en su hogar, primero, siempre con la verdad. Los roles sociales están clarísimos. Tenemos que ser valientes. Nos van a decir que somos homofóbicos. Nos van a decir que somos intolerantes por hablar la verdad. Todos los grandes hombres de Dios, particularmente primer siglo, hablaron la verdad de Jesús. Y todos ellos murieron crucificados, la gran mayoría, por decir la verdad. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Ustedes conocen la verdad de Jesús. Sabemos que Jesús cambia vidas. ¿O no? Cambió la de ustedes, pues. Cambió la mía. Todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y hoy día somos una nueva criatura. Esa es la verdad que debemos entregarle al mundo. Esa es la verdad que ustedes como jóvenes tienen que entregarle a esta sociedad que está carente de valores, que no quiere escuchar de Dios. Usen todos los medios posibles. Todos. Pero no me gustaría verles en sus perfiles tomando un chop en la mano. Porque lo he visto. Me gustaría ver un mensaje o un sencillo Dios te ama. Y téngalo por seguro que si uno de sus amigos, entre comillas amigos de Facebook, va a decir, María, ¿qué te pasó? Eduardo, ¿qué te pasó? ¿Estás publicando cosas de Dios en tu perfil? Rechacemos esta ideología. Les van a decir que son intolerantes, les van a decir que son homofóbicos. Sean valientes. El reino de Dios y de las tinieblas están en lucha. ¿De qué reino quiero ser yo? Indudablemente que del reino. ¿Y de los valientes? Es el reino de Dios. No se acobarde. La sociedad usted no lo puede amedrentar. Hable con sus amigos estos temas. Amén. Esteban, ¿puedes orar? Amén. Le invito a que nos tomemos de las manos.